Lectura de la biometría hemática o de una analítica sanguínea. La biometría hemática es uno de los estudios que con más frecuencia se solicitan al laboratorio para los pacientes ambulatorios o los hospitalizados. Asimismo, es el primer examen que enfrenta el clínico en la valoración diagnóstica de un paciente. Aunque se considera como solo un examen de laboratorio, en realidad valora tres estirpes celulares, cada uno con funciones diferentes entre sí, pero que comparten un origen común en la médula ósea. Entonces sería la valoración de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. En la actualidad, la biometría hemática consiste en la cuantificación de 15 parámetros. La interpretación clínica de los más importantes se analiza desde las figuras 4.2 a las figuras 4.9. La biometría hemática es útil para el diagnóstico y vigilancia de diversos trastornos, pero se utiliza con mayor frecuencia para el seguimiento de pacientes con quimioterapia o radioterapia y para establecer los diagnósticos de síndrome anémico, síndrome febril y síndrome purpúrico. En el siguiente cuadro se muestran los signos y síntomas relacionados con cada uno de estos síndromes. Pocos de estos se consideran tan específicos como para hacer un diagnóstico definitivo, por lo que se requiere el apoyo de la biometría hemática y de otros estudios de laboratorio. Serie eritrocítica. Consiste en la cuantificación de los índices eritrocítricos primarios y secundarios. Los primarios se establecen de manera directa en el laboratorio a partir de la muestra de sangre total del paciente en estudio y constan de la cuantificación de hemoglobina, el hematocrito y el número de eritrocitos. Se utilizan para diagnosticar normalidad, anemia o policitemia. Los índices eritrocitos secundarios son el volumen globular medio, BGM, la hemoglobina globular media y la concentración media de hemoglobina globular. Se calculan a partir de los índices primarios, como se puede observar en el cuadro 4.2. En este cuadro se observa la concentración media de hemoglobina globular, la cual se obtiene al multiplicar por 100 el resultado de la división de la hemoglobina por el hematocrito. También se observa el volumen globular medio, que se obtiene al multiplicar por 100 el resultado de la división del hematocrito por el número de eritrocitos. Y por último se observa también la hemoglobina globular media, la cual se obtiene al multiplicar por 100 el resultado de la división de la hemoglobina por el número de eritrocitos. Reticulocitos. Los reticulocitos valoran la producción de eritrocitos en la médula ósea, son determinantes en la clasificación fisiopatológica de las anemias, las cuales se dividen según los mecanismos de producción en arregenerativas, regenerativas y por secuestro. En la actualidad se utiliza la citometría de flujo para hacer el recuento absoluto de los reticulocitos para la correcta interpretación de los resultados obtenidos a partir de la cuantificación. Se deben considerar valores de la hemoglobina, el hematocrito y el número de estos eritrocitos. En la figura se muestra la combinación de los resultados más comunes. Así, por ejemplo, podría haber cifras altas de reticulocitos y una cifra normal de hemoglobina, lo que puede suceder en una anemia hemolítica compensada. A la inversa, cuando hay anemia con reticulocitos normales, sería el indicio de que la médula ósea no es capaz de mantener los valores normales. Leucocitos. En lo que concierne a estas células se efectúan tres estudios principales, que sería el recuento total, el recuento diferencial de leucocitos y el recuento diferencial de Shigley. El recuento total de leucocitos en la actualidad se hace mediante aparatos automatizados con gran precisión y exactitud. Se acepta como normal un valor entre 4.000 y 11.000 leucocitos. El recuento diferencial se expresa como los valores porcentuales relativos que se obtienen contando 100 leucocitos al microscopio en un frotis teñido con colorante de Wicks. En el cuadro punto 3 se indican los valores normales de los leucocitos, así como los valores absolutos más útiles en la clínica, que son los linfocitos y los neutrófilos. Observamos que los valores porcentuales serían de los linfocitos entre 20 y 50, los monocitos entre 0 y 10, basófilos entre 0 y 2, eosinófilos entre 0 y 5, neutrófilos 35 a 70, los neutrófilos segmentados entre 90 a 100, en banda entre 0 a 100, los metamielocitos 0, mielocitos 0, promielocitos 0 y los mieloblastos 0. Y también se observan los valores absolutos de estos linfocitos, que serían entre 1000 y 5000 milímetros cúbicos, y los neutrófilos entre 1500 y 8000
milímetros cúbicos. El recuento diferencial de Schick se hace en el caso de los neutrófilos y ofrece el porcentaje de estos junto a la cifra total de 100 leucocitos. Lo normal es que predominen los neutrófilos de mayor grado de maduración, como lo serían los neutrófilos segmentados y las bandas. Diferencias entre los valores porcentuales relativos y absolutos de los leucocitos. El recuento de los leucocitos porcentuales considera 100 células y las cifras absolutas de los leucocitos. Cuanto más grande es la muestra, es mayor la precisión de los resultados. Por esta razón, para evitar que los resultados expresados en valores porcentuales o relativos induzcan a conclusiones erróneas, se debe calcular los valores absolutos mediante el recuento total. El ejemplo se observa fácilmente en el siguiente cuadro. En la parte superior del cuadro, el recuento diferencial indica que el paciente cursa con una leucopenia, es decir, glóbulos blancos bajos, acompañada de linfocitosis, un aumento de un tipo de glóbulo blanco, específicamente los diferenciales, y la neutropenia relativa. No obstante, una vez calculados los valores absolutos, se reconoce que no solo hay neutropenia relativa, sino que se observa una absoluta, ya que el nivel es muy bajo por parte de los neutrófilos. Plaquetas. Los valores normales de las plaquetas varían en recién nacidos y adultos. Van desde 150.000 hasta 450.000 plaquetas. Por debajo de los 150.000, por definición se considera como una trombocitopenia, y arriba de los 450.000, una trombocitosis. Continuamos con la interpretación de la biometría hemática. Los siguientes son algunos ejemplos de biometrías que incluyen los datos más comunes encontrados en enfermedades hematológicas. Los resultados que se citan son los más frecuentes, pero no son todos los que es posible hallar en los pacientes. En cada uno de los apartados se incluyen las enfermedades y se menciona la parte de la biometría hemática que se altera más. También se incluyen otros estudios independientes de la biometría hemática relevantes para el diagnóstico específico. Enfermedades que afectan preferentemente a la serie eritrocítica. La anemia es un síndrome, lo que significa que tiene varias causas. De hecho, hay aproximadamente 500 factores causales y en cada paciente la causa debe determinarse con exactitud si se quiere proporcionar un tratamiento apropiado. Así, por ejemplo, la administración de ácido fólico no cura la deficiencia de hierro y a su vez este no va a curar la anemia megaloblástica por deficiencia de folatos. Anemia por deficiencia de hierro. En los índices eritrocítricos primarios se observa la intensidad de la anemia, que puede ser leve o moderada o hasta grave. Además, esta se acompaña de una población de eritrocitos pequeños, que serían una microcitosis por parte del BGM, e epicrómicos, que sería una palidez de los glóbulos rojos, por parte del HGM y del CMHG, los cuales van a estar bastante disminuidos. En los reticulocitos no hay respuesta importante como debería esperarse, dada la magnitud de la anemia. Los estudios accesorios completan el diagnóstico específico. Entonces se observa glóbulos rojos bajos, también el BGM y el HGM bajo, el HMHG normal, los reticulocitos normales o ligeramente superiores y los leucocitos normales. Las plaquetas también están normales y el diagnóstico sería una anemia por deficiencia de hierro. Recordando también que en la frotis de sangre se puede observar microcitosis, como ya se nombró anteriormente, anisocitosis, en donde los glóbulos rojos se diferencian en diferentes tamaños, y la poikilolicitosis, en donde hay una variación de estos glóbulos rojos. Anemia megaloblástica. Corresponde a una anemia crónica común. Va después de la anemia por deficiencia de hierro. De manera característica, se relaciona con la pancitopenia, que sería un número bajo de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. En el paciente con pancitopenia se debe tener en cuenta que el diagnóstico es diferencial. Se observa una anemia megaloblástica, aplásica y leucemia aguda. El BGM generalmente, cuando es mayor a 100, indica que hay una población de eritrocitos con tamaño superior al normal, es decir, macrocitos. Además está presente los macropolicitos, que serían los neutrófilos segmentados gigantes con más de 5 lobulaciones.
En cambio, se observa también que el aspirado de la médula ósea muestra la hipercelularidad y una eritropoyesis megaloblástica. Entonces, en el cuadro se observa glóbulos rojos disminuidos, disminuido, el CMHG normal, los reticulocitos normales, leucocitos por debajo de lo normal y la frotis de la sangre. Las plaquetas también están normales. Otros estudios demuestran que el aspirado de la médula ósea hipercelular aumenta ligeramente la bilirrubina. Y el diagnóstico final sería una anemia megaloblástica. Anemia plástica es causa de la pasitopenia con índices eritrocítricos secundarios normales, lo que indica que los eritrocitos son normocíticos y normocrómicos, es decir, un color y forma normales. La respuesta de la médula ósea se considera insuficiente y se observa en la escasa presencia de reticulocitos. El aspirado y especialmente la biopsia de la médula ósea ponen de manifiesto la falta de celularidad normal correspondiente a las 3 series celulares, ahora sustituidas por grasa amarilla. Entonces, en el cuadro se observan glóbulos rojos disminuidos, reticulocitos normales o ligeramente aumentados, leucocitos disminuidos, leucocitos diferenciales ligeramente aumentado, la frotis de los neutrófilos disminuido, las plaquetas disminuidas y otros estudios en donde tenemos la biopsia y el aspirado de la médula ósea y el diagnóstico una anemia aplásica. Esferocitosis hereditaria. Es una anemia hemolítica en donde la médula ósea no está produciendo glóbulos rojos para reemplazar a los que se están destruyendo. La anemia puede ser leve, moderada o grave, según el grado en que se está afectando al paciente. El BGM indica que se trata de un eritrocito pequeño, pero con el contenido de hemoglobina normal, lo que se corrobora en la frotis de sangre periférica con los microesferiocitos es que los glóbulos rojos son más pequeños y en lugar de tener la forma de un disco, son más redondos como una esfera. Es común encontrar una respuesta intensa de la médula ósea que intenta compensar la destrucción de estos eritrocitos. En el cuadro se observa los valores aumentados y disminuidos de cada una de estas series eritrocíticas y el diagnóstico sería una esferocitosis hereditaria. Anemia hemolítica por anticuerpos. Es la causa más común de anemia hemolítica, adquirida recordando que la anemia hemolítica se produce por la destrucción prematura de los hematíes circulantes, ante la cual la médula ósea responde aumentando la producción de estos hematíes. Se sospecha de la anemia hemolítica por anticuerpos cuando hay anemia normocítica, normocrómica, es decir, una cantidad de hemoglobina baja, acompañadas de hiperbilirrubinemia, de predominio indirecto, además de reticulocitosis importante, es decir, de glóbulos rojos inmaduros. Los reticulocitos por lo general son más grandes que los glóbulos rojos maduros, por lo que pueden incrementar el BGM cuando son muchos. El diagnóstico se confirma con la prueba de Convox directa positiva, lo que indica la presencia de anticuerpos incompletos, los cuales generalmente se encuentran adheridos a la membrana de los eritrocitos circulantes. La presencia de los eritroblastos en la sangre periférica se considera como una respuesta de la médula ósea al estímulo que significa la anemia. En el cuadro tenemos la biometría hemática de esta anemia hemolítica autoinmune con los respectivos valores aumentados y disminuidos. Enfermedades que afectan preferentemente a los leucocitos. La leucemia aguda, la cual se debe considerar en el diagnóstico diferencial del paciente con pasitopenia. La anemia es normocítica y normocrómica. El diagnóstico y la clasificación específica del tipo de leucemia aguda se basa en la presencia de leucocitos normales bajos o altos, pero en la mayoría de los casos acompañados de blastos o células inmaduras, que serían los mieloblastos, normoblastos y los linfoblastos, puestos de tal manera en la frotis de sangre periférica o en el aspirado de la médula ósea. Como los blastos se desplazan a los elementos normales,
Estos generalmente presentan una neutropenia absoluta. En el cuadro se observa cada uno de estos valores aumentados y disminuidos, terminando con un diagnóstico de leucemia aguda. Leucemia granulocítica crónica. Lo que llama la atención aquí es que los resultados de la biometría hemática es la leucocitosis tan considerable, es decir, un alto nivel de glóbulos blancos, incluso hasta los 400.000 leucocitos. En los leucocitos diferenciales se observa que hay un incremento en los elementos maduros, como los neutrófilos en banda insegmentados, y en menor grado en los metamielocitos, mielocitos, etc. Y según en la fase que se encuentre la enfermedad, incluso pueden estar aumentados los mieloblastos. Los valores en las plaquetas pueden ser normales o altos. El aspirado de la médula ósea hace evidente la hipercelularidad que se manifiesta en esta misma. Entonces en el cuadro se observan los valores disminuidos y aumentados de esta biometría hemática y el diagnóstico sería una leucemia granulocita crónica. Enfermedades que afectan preferentemente a las plaquetas. A la enfermedad púrpura trombocitopénica por autoanticuerpos. Las alteraciones más importantes se encuentran en las plaquetas que se hallan en valores por debajo de las 100.000 plaquetas. Desde el punto de vista clínico, el paciente puede manifestar síndrome purpúrico, por ejemplo, petequías, que son manchas redondas pequeñas que aparecen en la piel como consecuencia del sangrado. El color rojo, marrón o púrpura se debe a la intensidad de este mismo sangrado. También se puede observar en este tipo de enfermedad que el aspirado de la médula ósea da resultados normales con presencia de megacariocitos, es decir, con presencia de células, con la presencia de las células más grandes de la médula ósea, lo que indica que la destrucción se lleva a cabo en la sangre periférica por la presencia de anticuerpos de origen autoinmunitario contra las plaquetas. Entonces, en el cuadro se observa los valores normales y disminuidos, los glóbulos rojos están normales o disminuidos, los reticulocitos normales o aumentados, los leucocitos de igual forma, la frotis normal, las plaquetas disminuidas. Y en los otros estudios consideramos el aspirado de la médula ósea, la cual está un poco normal. Y finalmente el diagnóstico es una biometría hemática purpúrica trombocitopénica por anticuerpos. Y eso sería todo por parte de la lectura de la biometría hemática. Muchas gracias.